También han reivindicado esas soluciones para el campo en Madrid. Frente a la sede del Parlamento Europeo se han manifestado 100 tractores y 30.000 personas, según los convocantes, que son Asaja, UPA y COAG. A los agricultores españoles tampoco les convencen las medidas de Bruselas y así lo han hecho saber en una nueva jornada de protestas en las que se ha vuelto a bloquear Madrid. Las principales organizaciones agrarias han metido un centenar de tractores en la capital. Protestan por una política comunitaria que dicen les va a arruinar. El escenario marcado por la PAC, o mejor dicho, la Política Agraria Común y el Pacto Verde Europeo, si bien proporciona a los agricultores una red de seguridad en forma de pagos directos, les genera también incertidumbre al aumentar las exigencias ambientales y al introducir cambios de gran calado en los instrumentos de regulación y en el sistema de distribución de las ayudas agrícolas. No es extraño, por tanto, que los agricultores perciban la situación actual con preocupación y desconfianza, al ser conscientes de las dificultades que encuentran para hacer viables sus explotaciones. A pesar de los buenos datos macroeconómicos del sector alimentario, laten muchos agricultores el malestar por unos precios en origen que en algunos subsectores apenas cubren los costes de producción. Late además la preocupación por una elevada tasa de envejecimiento que dificulta el relevo generacional y por la creciente despoblación de muchos territorios rurales. Asimismo, hay un sentimiento de indignación por la presencia real o percibida de productos agrícolas foráneos en nuestros mercados, productos que procedentes de países con menos costes laborales y menores exigencias sanitarias y medioambientales compiten con precios a la baja con las producciones españolas. A los agricultores no les vale que les digan que esto es así por la inevitable globalización económica y la apertura de los mercados internacionales, y que ello beneficia nuestras exportaciones. Tampoco les vale escuchar que las importaciones agrícolas son el resultado de los compromisos comerciales de la Unión Europea con países terceros, ya que lo que perciben son los efectos negativos que tiene todo ello en la rentabilidad de sus explotaciones. Esto afectaría especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones orientadas sobre todo al mercado interno, que salen adelante gracias al trabajo directo de sus titulares y que encuentran en las ayudas directas de la PAC una fuente imprescindible de renta para complementar los ingresos obtenidos de la venta de sus producciones. Recordemos que la mayoría de estas explotaciones son de base familiar con plena dedicación de su titular, muchas de ellas ancladas en sistemas poco eficientes de organización, ya sea por hándicaps estructurales asociados a su situación geográfica, por ejemplo, zonas de montaña, y por la débil base económica en que se sustentan, por ejemplo, su reducido tamaño o su excesiva parcelación, ya sea también por las carencias formativas de sus titulares, por la ineficiencia de sus estrategias de comercialización o su débil vertebración con los demás agentes de la cadena alimentaria. Vamos ahora a concretar algunos de los motivos por los cuales los agricultores están molestos. Las cuestiones relativas a la volatilidad de los precios agrícolas, así como a las importaciones, la venta a pérdidas, los aranceles y el coste de la mano de obra preocupan a los agricultores, ya que tienen efectos inmediatos en la rentabilidad de sus explotaciones, siendo un elemento esencial del programa reivindicativo de sus organizaciones profesionales. Pero esas cuestiones, sin duda relevantes, van más allá de la capacidad individual de los agricultores para resolverlas, y como ocurre en el caso de los precios, trascienden el ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, chocando con las limitaciones impuestas por la legislación española y europea sobre la libre competencia. Se puede, por ejemplo, regular la cadena alimentaria para hacerla más transparente, tal como ha hecho el Ministerio, pero los precios siempre serán determinados por el mercado, y ahí las posibilidades de intervenir por parte de los poderes públicos son muy limitadas. Otro asunto está relacionado con la venta a pérdidas, muy criticada por el sector productor como estrategia de la gran distribución, pero que entra en el ámbito de las áreas ministeriales de Agricultura, Economía y Comercio, y que solo puede limitarse en los casos de competencia desleal entre empresas. Otro tema muy demandado en algunos subsectores como el del aceite de oliva es el de los mecanismos europeos de intervención para evitar, mediante el almacenamiento privado, la caída de los precios en origen, pero que solo están autorizados para resolver problemas coyunturales y no estructurales de algún sector. Puede citarse además el problema de las importaciones de terceros países, que responden a los compromisos que tiene la Unión Europea en el marco de acuerdos comerciales sobre los que solo se puede actuar velando por que se respeten las cuotas de entrada.
En este sentido, cabe señalar que son el resultado de una economía abierta y globalizada, que interesa a economías de vocación exportadora, como la europea en general y la española en particular. Otro tema importante en relación a las cadenas globales de valor es el de la posible existencia de prácticas comerciales y contractuales ilegítimas y perjudiciales para los agricultores por parte de los compradores, también llamado en inglés Unfair Trading Practices o UTP, tales como los cambios unilaterales y retroactivos en los términos contractuales, la negativa a poner por escrito los términos del contrato, el retraso en los pagos o el cese repentino de la relación comercial. Este tipo de prácticas desleales perjudica a los productores primarios que previamente han efectuado inversiones o estructurado su actividad para acomodarse a las exigencias específicas de la parte compradora. Estas malas prácticas pueden transmitirse a lo largo de la cadena alimentaria, de tal modo que un intermediario al que el comprador final obliga a responsabilizarse de las pérdidas por deterioro de un producto que ya se encuentra en sus propias instalaciones puede verse inducido a su vez a renegociar unilateralmente el precio previamente acordado con el agricultor o ganadero. La Unión Europea ha querido hacer frente al problema mediante la Directiva 2019/633 del Parlamento Europeo y el Consejo. Es evidente que la nueva política agraria común le da certidumbre al sector agrario, ya que le asegura para los próximos 7 años un presupuesto estable de casi 350.000 millones de euros, de los cuales en torno a 50.000 millones le corresponde a España, más de 7.000 millones de euros anuales. No hay ningún sector de actividad económica que tenga asegurado un presupuesto de esa magnitud para un periodo plurianual, y eso genera certidumbre. A pesar de ello, la política agraria común podría haber contribuido a posibles prácticas comerciales desleales. Las sucesivas reformas de la PAC han reducido fuertemente el uso de la garantía de precios y de la protección comercial como formas de apoyo a los ingresos de los agricultores, al emplearse otros instrumentos que, manteniendo su función de contribución a las rentas agrarias, han aumentado la sensibilidad de los agricultores a las fluctuaciones de precios en el mercado. Entre los objetivos más relevantes que formula el Pacto Verde Europeo en un horizonte 2030 figuran los que apuntan a una reducción cuantitativamente significativa en el uso de pesticidas y de fertilizantes, así como del empleo de agentes antimicrobianos en la ganadería, al mantenimiento del 10% de la superficie productiva bajo condiciones dirigidas a mantener la diversidad paisajística y fomentar la biodiversidad, y a una expansión de la agricultura orgánica que debería llegar a alcanzar, en 2030, el 25% de la superficie cultivable cuando en la actualidad tan solo supone el 8%. Pero en relación a un segundo aspecto, el de la coherencia con el mantenimiento de la capacidad productiva, algunos estudios dedicados a la evaluación de las consecuencias productivas de estos objetivos medioambientales indican que su aplicación estricta conduciría a una reducción de los rendimientos agrícolas y caídas de la producción de entre el 10 y el 15% aproximadamente para cereales, hortalizas, cultivos permanentes, carne y leche, así como una disminución del saldo comercial positivo agroalimentario con el resto del mundo. Estas previsiones deben ser matizadas, dado que la modelización en que se basan no incluye los efectos de otros objetivos de la estrategia de la granja a la mesa ni de la estrategia de biodiversidad. No obstante, existe el riesgo de que en la traslación al campo de las decisiones políticas del Pacto Verde no se tengan en cuenta algunos datos relevantes, como la importante diferencia entre la mediana de los rendimientos por hectárea entre la agricultura orgánica y la convencional en Europa, que algunos de los estudios cifran en el 30% para los cereales, el 39% para las oleaginosas y casi el 15% para las hortalizas, o que no se consideren los efectos sobre los precios de los productos agrícolas de la reducción en los rendimientos. El sector agroalimentario no ha escapado a la burocratización y en él han surgido diversos estándares, tanto públicos como privados, que reglamentan la calidad y la seguridad de los alimentos. La doble dimensión de los estándares, como mecanismos de burocratización y como forma de gobernanza, se puede apreciar con claridad en la producción de alimentos.
Desde los años 80, la producción agroalimentaria se caracteriza por su estructuración en torno a cadenas globales sobre las que los grandes distribuidores ejercen un elevado control. Uno de los modelos de gobernanza que han desarrollado estos supermercados globales es la gobernanza a través de estándares privados que pretenden, por un lado, fijar los términos de la relación entre actores económicos e institucionales diseminados por toda la cadena en territorios con marcos legislativos diversos, y por otro, garantizar la seguridad y calidad de los productos. Esta burocratización se manifiesta en que el estándar no fija directamente las cualidades del producto, sino los procesos por medio de los cuales ha de producirse un determinado producto, cuyas condiciones han sido previamente definidas por los distribuidores. La certificación es un proceso complejo que consiste en la verificación documental y presencial del cumplimiento de los requisitos del estándar. En el cumplimiento de estos requisitos, los productores deben implantar sistemas de gestión que les permitan producir evidencias verificables sobre su proceso productivo.